Incertidumbre en torno a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos previstas para esta semana en Islamabad, cuando faltan menos de 48 horas para que expire la tregua entre ambas partes. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Desde Teherán llegan versiones contradictorias en torno a si Irán participará o no en las negociaciones con Estados Unidos previstas en Pakistán. La tensión entre ambas partes ha ido en aumento luego de que la Armada estadounidense incautara un buque de carga iraní cerca del estrecho de Hormuz. Brasil es el país invitado en la actual edición de la Feria Industrial de Hannover. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el canciller alemán Friedrich Merz han anunciado su intención de duplicar su intercambio comercial en los próximos años. En Bulgaria, la coalición de centro-izquierda del expresidente Rumen Radev gana las elecciones parlamentarias por una amplia mayoría. El euroescéptico promete estrechar lazos con Moscú. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de que soldados estadounidenses se apoderaran de un buque de carga iraní en el Golfo de Omán. Washington sostiene que el barco intentó eludir el bloqueo estadounidense impuesto sobre los puertos iraníes y que por ese motivo fue puesto bajo custodia. Irán, por su parte, afirma que la operación violó el acuerdo de alto el fuego. Soldados estadounidenses descienden desde helicópteros para apoderarse del buque de carga iraní Touska. Escenas que bien podrían haber sido sacadas de una película de Hollywood, pero que hoy son realidad en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La incautación del Touska es la primera desde que Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes la semana pasada. En redes sociales, el presidente Trump culpó a la tripulación por ignorar repetidas advertencias de la Marina estadounidense y confirmó además que el buque y su carga se encuentran ahora bajo custodia de Estados Unidos. Se trata del episodio más reciente de un conflicto que ya lleva meses entre Washington y Teherán y que ha tenido efectos devastadores en el comercio mundial, especialmente en el transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz. Irán calificó la incautación como piratería y como una violación a la tregua de 2 semanas en vigor desde el 7 de abril. Además, prometió consecuencias para Estados Unidos. Seguimos en estado de guerra. Aunque supuestamente se ha anunciado un alto el fuego, lamentablemente se trata de una tregua que ha sido violada repetidamente por Estados Unidos desde el inicio. Luego vinieron declaraciones señalando que los puertos y buques iraníes serían atacados, lo que solo complicó aún más la situación. Teherán rechazó participar en la próxima ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos en la capital pakistaní Islamabad y señaló como principales obstáculos el bloqueo naval y lo que considera exigencias poco realistas. La persistente incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán provocó este lunes un nuevo y marcado aumento de los precios mundiales del petróleo y por ahora no se vislumbra el fin del conflicto. Ampliamos ahora informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas tardes. A propósito de las posibles negociaciones en Pakistán que deberían tener lugar esta semana, ¿qué se dice ahí en Washington? Washington vive un estado de incertidumbre y también confusión, buena parte de ella creada por las propias palabras del presidente Donald Trump. Específicamente se conocería que el vicepresidente J.D. Vance sería la cabeza de la delegación que iría esta semana a Islamabad para repetir esa cumbre infructuosa que ocurrió el 12 de abril pasado, cuando los negociadores estadounidenses y los iraníes no se pudieron poner de acuerdo en torno al programa nuclear iraní. Y sin embargo, aquí hay distintas informaciones. Por un lado, la Casa Blanca, a través de algunos voceros, asegura que el vicepresidente Vance estaría saliendo en las próximas horas rumbo a Islamabad. Por otro lado, se menciona por parte del presidente Trump que el señor Vance ya estaría a punto
punto de aterrizar en Islamabad, y al mismo tiempo el diario The New York Times asegura que no será sino hasta mañana, con fuentes consultadas por ellos, que Vance sale hacia Pakistán. Por otro lado, el propio presidente Trump asegurando primero este fin de semana que de no lograrse un acuerdo lanzaría ataques contra centrales eléctricas y puentes de Irán, y hoy en entrevista con Bloomberg asegurando que Estados Unidos tiene todo el tiempo del mundo y que no buscaría un mal acuerdo con Irán. José, de otra parte, ¿qué argumentos ha dado Estados Unidos para capturar ese buque de carga iraní en el Golfo de Omán y del que estábamos hablando recientemente? Así es, además de haber intentado ingresar a un puerto iraní, el barco Towska carguero construido en 2008 estaría sancionado por el Departamento del Tesoro desde al menos 2020 al ser parte de una flota mucho más amplia de barcos cargueros que las autoridades estadounidenses habían sancionado en ese entonces debido a sus conexiones con distintas situaciones. Por un lado, con el programa balístico de Irán al transportar parte de sus ingredientes, al mismo tiempo también al proveer algún tipo de logística para el programa nuclear iraní, y por último por servir propósitos duales tanto de comercio como de militares para el régimen de Teherán. Todo esto ya lo había puesto en la mira del Departamento del Tesoro, pero no es hasta sino ayer, cuando fue confiscado, que ahora las autoridades estadounidenses pueden hacer que rinda cuentas. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y continuamos hablando de Estados Unidos porque este país confirmó hoy que representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves 23 de abril una segunda ronda de negociaciones en Washington para explorar el fin del conflicto sin la participación de Hezbollah, organización considerada terrorista por Alemania. El diálogo se da en un momento de lenta desescalada tras la primera reunión de los embajadores de ambos países el 14 de abril, que dio pie al alto al fuego que entró en vigor 2 días después. No obstante, medios estatales libaneses reportan bombardeos de drones israelíes en el sur del Líbano. Israel declaró el domingo que se reserva el derecho de emplear toda su fuerza en Líbano en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a cualquier amenaza. Y todos los sábados muchos israelíes salen a las calles del país para manifestarse contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, los manifestantes contra los conflictos actuales son una clara minoría. La mayoría de los israelíes apoya las guerras en Irán y en Líbano. Deutsche Welle habló con 2 madres de soldados israelíes que se encuentran en polos opuestos del debate. A continuación les presentamos sus historias. Michal Brody y Hannah Giat son 2 mujeres israelíes cuyos hijos sirven en el ejército, pero que tienen opiniones opuestas sobre las guerras de Israel contra Irán y el Líbano. Michal quiere que ambas terminen. Si no nos oponemos, moriremos todos. El gobierno nos está matando a todos, ciudadanos, soldados, a nuestros vecinos. Hannah Giat quiere que Israel combata las guerras hasta el final. Sé que si pienso no solo en mis hijos, sino en mis nietos, en las futuras generaciones, hay que llevar esta guerra hasta el final. Tenemos que ganar. El apoyo de Hannah a las guerras en Irán y el Líbano representa el sentir de la mayoría en Israel, al menos de los judíos israelíes. Al inicio de la guerra en Irán, las encuestas mostraban que más del 90% estaba a favor. Esa cifra ha ido disminuyendo, pero se ha mantenido estable cerca del 70%. El 80% de los judíos israelíes apoya mantener la guerra en el Líbano. Michal Brody cree que ese amplio apoyo se debe a la confusión de la opinión pública sobre las intenciones del gobierno israelí. Algunos judíos religiosos hablan del Gran Israel y quieren establecer asentamientos, por supuesto, en Gaza, pero también en el Líbano. Y esa es una gran motivación para seguir en guerra. El término Gran Israel solía referirse a los territorios palestinos ocupados, incluidos el este de Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Pero hoy está adquiriendo un significado más amplio, una interpretación bíblica de Israel que incluye partes de Jordania, Egipto, Líbano
y Siria. Según la investigadora Dalia Scheindlin, hay quien vincula la seguridad con el concepto del Gran Israel. Los partidarios de un Gran Israel van a intentar convencer al resto de la sociedad israelí de que controlar completamente el territorio palestino, y cada vez más pretenden ir más allá del mandato británico de Palestina y tener el control tanto militar como civil, es la única manera de garantizar su propia seguridad. Otros ejemplos, no menos relevantes, demuestran que cuando Israel se retiró, por ejemplo, de la península del Sinaí y desmanteló sus asentamientos, logró un acuerdo de paz con el Estado egipcio que está vigente desde hace casi 50 años. Israel ha sido acusado de cometer genocidio en Gaza y crece la preocupación de que se procese a los soldados en el extranjero por su conducta en el enclave. Para Hannah y otras personas como ella, su mayor interés es mantener a Israel seguro para siempre. Se puede lograr y tenemos que hacerlo, y para eso estamos luchando. Darle a nuestros soldados todos los recursos y todo el respaldo necesario para que puedan hacer su trabajo. Para Michal Brody, la mejor forma de garantizar la seguridad de los soldados es mantenerlos vivos, no enviándolos a combatir en guerras innecesarias. La sociedad israelí cree que mis amigos y yo somos traidores. Y yo digo que somos justo lo contrario, porque estamos intentando salvar al Estado de Israel y a su gente. Intentamos salvarnos a todos nosotros porque nos encaminamos a una catástrofe si seguimos así. Y ya nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica, pero seguimos hablando de los efectos de esta guerra, Juliana. Así efectos es, económicos, por supuesto. Así es, y es que pasamos del júbilo del viernes en los mercados a un poco de depresión este lunes, porque poco ha durado ese optimismo en los mercados. El abordaje de Estados Unidos a un barco iraní en el estrecho de Hormuz y las dudas sobre el futuro de las negociaciones ensombrecen las perspectivas de los inversores. El petróleo comienza esta semana subiendo con fuerza. El barril de Brent, referencia en Europa, avanza un 5% hasta los $95 el barril, después del retroceso del precio el viernes, cuando todo indicaba una normalización del tránsito marítimo a través del estrecho de Hormuz. Pero hoy la navegación de barcos por la importante vía comercial sigue prácticamente paralizada. Y según la agencia de noticias Bloomberg, al menos 135 millones de barriles de petróleo y productos están varados en el Golfo Pérsico. Y la guerra trae también curiosidades. En medio de la crisis energética desatada por la guerra en Irán, crece el interés por el auto eléctrico. ¿Qué hay detrás de este movimiento? Esto nos lo cuenta José David Navarro, a quien ya vemos en la bolsa de Frankfurt. José, qué gusto. Cuéntanos cuál es esa correlación entre la demanda por los autos eléctricos y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hola Juliana, ¿qué tal? Pues parece evidente, ¿no?, que los consumidores aquí en Europa buscan protegerse de esos aumentos, esa montaña rusa que siempre hablamos estos últimos días, que vive los precios de los carburantes, de la gasolina, del diésel. El interés por los autos eléctricos se ha disparado aquí en Europa, según los datos que hemos conocido hoy. Ha aumentado las ventas un 51% en 15 mercados europeos en el mes de marzo, y durante el primer trimestre han aumentado un 33%. Varios datos curiosos, Juliana, porque, por ejemplo, en Noruega es el país donde ese interés más ha crecido, un 98% en el mes de marzo, y en Italia, que es uno de los mercados europeos donde esa transición hacia el coche eléctrico va más lenta, también ha crecido bastante, un 60%. Y aquí, Juliana, en Alemania, donde es uno de los países de la Unión Europea con los precios de la gasolina, del diésel más altos de la Unión, hemos visto cómo el interés, las ventas de los autos eléctricos se han acelerado un 40% en el mes de marzo respecto al año anterior. Bueno, José, y a propósito de Alemania, quedémonos aquí al hilo de esos aumentos de los precios de la energía y el bloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Cómo está afectando todo esto a las perspectivas de la industria alemana?
Pues el mayor temor, Juliana, es que ese crecimiento, esa recuperación que estábamos viendo en la economía alemana se pare. Según la agencia de noticias Reuters, esta misma semana el gobierno alemán podría anunciar una reducción importante de los pronósticos de crecimiento. Según Reuters, el gobierno podría reducir del 1% al 0,5% las perspectivas de crecimiento para este año. En el inicio de la importante feria comercial de Hannover, aquí en Alemania, el presidente de la Federación de Industria Alemana advierte de la que el uso de capacidad industrial en Alemania está en el 78%, es decir, un nivel que ya de por sí es muy bajo, y dice que debido a la situación en Oriente Próximo, la situación podría ir a peor y que ya no cree que este año pueda haber un crecimiento de la producción industrial en un país que vive de las exportaciones como es Alemania. Sombras en la tercera economía exportadora del mundo. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Bueno, no todo son malas noticias. La energía solar voltaica se convierte por primera vez en la que más crece en el mundo. Esta tecnología renovable supuso en 2025 el 25% del aumento del suministro energético mundial. Los centros de datos y los autos eléctricos impulsan la demanda de electricidad y por primera vez la fotovoltaica desbancó de la primera posición al gas natural como fuente generadora. El petróleo mantuvo su crecimiento, pero muy debilitado, prueba del proceso imparable de la reducción de los combustibles fósiles en esa matriz energética mundial. Esa significativa ralentización del apetito por el petróleo tiene que ver con su sustitución como energía de propulsión en el transporte, como lo habíamos dicho, con un 25% el año pasado de las ventas de autos eléctricos en el mundo. Y el gobierno de Estados Unidos comienza hoy el proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo. La decisión invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump. Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto aún no han sido liquidados de forma definitiva. Más de 3.000 empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, ya han demandado a la administración republicana para asegurar esos reembolsos. Y Alemania y Brasil quieren duplicar su intercambio comercial en los próximos años. El canciller Friedrich Merz lo anunció este lunes en la feria de Hannover, donde Brasil es el país invitado. Merz destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que entra en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo, como palanca para este salto. El volumen bilateral ya supera los 20.000 millones de euros, pero Merz fue directo. Para el tamaño de estas dos economías, eso es, en sus palabras, claramente insuficiente. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se mostraron optimistas en la inauguración de la feria de Hannover. Según afirmaron, las relaciones económicas bilaterales ya son buenas y estrechas y pronto serán aún más sólidas. Nós somos país do sul global y tenemos muito interés. Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra colaboración con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva, más eficiente y capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Perspectiva de un futuro más promisor. Sobre todo gracias al acuerdo con el Mercosur, se prevé que el comercio siga creciendo rápidamente. Brasil podría ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria. Han tenido que pasar 25 años, demasiado tiempo, para que este acuerdo entre finalmente en vigor. Pero entrará en vigor la semana que viene y, señoras y señores, esto dará lugar, al menos por el momento, a la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en la parte europea y otros 300 millones en la parte sudamericana. Este año, una vez más, los robots humanoides despiertan un gran interés. Se trata de robots que no solo tienen aspecto humano, sino que también pueden ver, oír y tocar. Se basan en la inteligencia artificial y son capaces de realizar tareas para las que no necesariamente han sido programados.
Puede interactuar de forma segura con las personas codo con codo. Es capaz de reaccionar de forma natural ante situaciones imprevistas con las personas que se acercan a él y también con plataformas móviles. Los sensores le proporcionan una percepción espacial. Los robots humanoides son también un ejemplo de la presión competitiva a la que se ve sometida la industria alemana. Los productos de la competencia procedentes de Asia, especialmente de China, suelen ser más baratos, se desarrollan más rápidamente y en ocasiones son incluso de mejor calidad. En la feria de Hannover hay alrededor de 3.000 expositores procedentes de casi 60 países. Todos ellos intentan causar buena impresión entre las empresas europeas con sus nuevos productos. Bueno, también hay empresas, robots y espacio para la política en el marco de esta feria, Carol. Por supuesto que sí, Juliana, en particular con ese encuentro entre el canciller Friedrich Merz y Lula da Silva. Y es que en el marco de esta feria de Hannover, el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, aseguró este lunes que no hay ningún motivo para que Estados Unidos ataque a Cuba tras meses de presión del presidente Donald Trump sobre la isla. Según Merz, pese a todos los problemas políticos internos que Cuba tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible que emane de La Habana, hacia otros países, por lo que no se justifica una intervención militar, según el canciller federal de Alemania. Escuchemos. La capacidad de defensa no significa tener el derecho a intervenir militarmente en otros estados cuando los sistemas políticos de esos países no se ajustan a lo que otros consideran deseable. Desde mi punto de vista, la situación es clara y considero que en este momento Estados Unidos de América no tienen motivo alguno para iniciar una acción de este tipo. Y de otra parte, Alemania convocó este lunes al embajador ruso en Berlín, Sergei Nechayev, tras amenazas directas de Moscú contra objetivos en territorio alemán. El Ministerio de Exteriores calificó esas amenazas como un intento de debilitar el apoyo alemán a Ucrania y de poner a prueba la unidad occidental. Advirtió además que Alemania no se dejará intimidar. Ya en diciembre pasado, Rusia tuvo que responder por un presunto ataque cibernético y una campaña de desinformación durante la campaña electoral alemana. Berlín acusa a Moscú de buscar dividir a la sociedad alemana y de erosionar la confianza en sus instituciones. Continuamos en Europa porque Bulgaria da un giro político radical. Tras una década de poder conservador, los búlgaros han elegido por mayoría aplastante al partido de centro-izquierda Bulgaria Progresista. Los resultados oficiales no se publicarán hasta el miércoles, pero la organización liderada por el expresidente Rumen Radev ha obtenido más del 44% de los votos. Según observadores, las promesas de estabilidad de Radev y sus esfuerzos por combatir la corrupción habrían contribuido a ganarse la confianza de los votantes. En Sofía, la capital de Bulgaria, se inicia un nuevo ciclo que celebran sobre todo los partidarios del expresidente Rumen Radev. El líder de la coalición progresista se ha impuesto en las elecciones del fin de semana. Tras el cierre de las urnas, Radev afirmó que es hora de emprender un nuevo rumbo. La Bulgaria progresista ha obtenido una victoria contundente. Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, una victoria de la libertad sobre el miedo y, por último, es una victoria, por así decirlo, de la moralidad, porque el pueblo ha rechazado la complacencia y la arrogancia de los viejos partidos y no ha sucumbido a las mentiras ni a la manipulación. Gracias una vez más por su confianza. El partido gobernante hasta ahora, el GERB, de centro-derecha, quedó en el segundo lugar con apenas 13% de los votos. GERB había sido la fuerza dominante hasta que el gobierno fue derrocado tras masivas protestas, lideradas por jóvenes indignados por la política económica y la corrupción generalizada. Tras la victoria de Radev, los votantes muestran un optimismo cauteloso. Espero que acabemos con la corrupción o que al menos haya menos corrupción que ahora. Espero que tengamos un futuro mejor para los jóvenes y confío en que la gente vote y haga oír su voz. Pero ¿cómo será ese futuro?
Radev ha causado revuelo por declaraciones consideradas como prorrusas y euroscépticas, mientras que miembros de su partido abogan por estrechar los lazos con Bruselas. Sea cual sea el camino que tome la coalición liderada por Radev, los ciudadanos le han otorgado un claro mandato para transformar Bulgaria. Y en España, la líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió que su país necesita elecciones libres en un plazo de 8 a 9 meses para evitar que la energía acumulada tras la captura de Nicolás Maduro derive en anarquía. Desde Madrid, donde encabezó una concentración masiva de venezolanos en el exilio, la Premio Nobel de la Paz reconoció el papel de Washington en la caída del régimen, pero dejó claro que las expectativas de su pueblo no pueden esperar. Machado dice que cuenta los días para volver a Venezuela. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Al menos 3.000 personas, entre civiles, colectivos y simpatizantes del candidato de derecha populista Rafael López Aliaga, exigieron el domingo en Lima el respeto a su voto en las presidenciales del 12 de abril. La manifestación tuvo lugar en medio de acusaciones de fraude contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales por fallas en la distribución de urnas y papeletas de votación. El ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe el domingo. 3 personas fueron abatidas. La controversial campaña militar estadounidense contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, iniciada en septiembre pasado, deja hasta ahora al menos 180 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las lanchas son usadas para transportar drogas. Nicaragüenses en el exilio en Costa Rica y Estados Unidos exigieron el domingo justicia para las víctimas de la represión en las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las persistentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a liberar a los presos políticos. Y vamos hasta México porque trabajadoras sexuales protestaron este domingo en Ciudad de México por la inauguración de una ciclovía La Gran Tenochtitlán, uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del gobierno de cara al Mundial de 2026. Los manifestantes aseguran que tanto las obras de la ciclovía como otras de infraestructura relacionadas con el Mundial de Fútbol han empeorado su situación financiera. Aseguran que la reducción del tránsito vehicular ha ahuyentado a su clientela y que se trata de una limpieza social, palabras textuales. Muchos mexicanos critican el gasto público en proyectos que, según ellos, son innecesarios y denuncian que las obras están pensadas para el turismo y no para los residentes locales. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias.